¿Qué une a Capusotto con López Rega? ¿Y qué diría John William Cook de Alberto Samid? ¿Aceptaría Evita la pizza con champán de Carlos Menem? Porque si peronistas son todos, ¿será que el peronismo ya no es nada? Para pensar el hecho maldito del país burgués, Emiliano Tuala presenta Peronismo para Todos. Perón habría nacido en 1895 en la provincia de Buenos Aires. En 1904 sus padres lo mandaron a estudiar a la ciudad de Buenos Aires y en 1911 ingresó becado al Colegio Militar. Allí comenzó a escalar posiciones rápidamente y a formarse en términos políticos, combinando en su pensamiento elementos del nacionalismo, el falangismo, el catolicismo, el fascismo y el socialismo. Participó marginalmente en los golpes del 30 y del 43 y en el 39 se lo envió a formarse a Europa, donde recorrió varios países, entre ellos la Unión Soviética, si se puede decir que es un país, y la Italia de Mussolini. En el 43 asumió la dirección del Departamento Nacional de Trabajo, desde donde se alió con los sindicatos. Gracias a ese apoyo creció dentro del gobierno y se fue volviendo conocido de cara a la sociedad. En el 44 Perón organiza una campaña de solidaridad con las víctimas del terremoto de San Juan y a una de esas actividades asisten varias personas del mundo del espectáculo. Entre ellas una mujer que le llamó mucho la atención, Eva Duarte. Se van a enamorar al instante y prontamente, sobre todo pensando en la época, prontamente conviven y se casan. Eva Duarte habría nacido el 7 de mayo del 19 en un hogar humilde del norte de la provincia de Buenos Aires. Fue hija de una costurera y de un hacendado que nunca la reconoció, o sea, es hija ilegítima, bastarda. A los 15 años, Eva decidió irse a Buenos Aires a probar suerte y allí tomó contacto con los elementos más lúmpenes y olvidados de la sociedad. Comenzó una discreta carrera de actriz de cine y radionovelas y ese en calidad justamente de artista que asiste a uno de los eventos solidarios organizados por Perón. Bueno, ahí es donde se conocen y comienza la historia de amor. Volvamos ahora a la cuestión política. Preocupados por su popularidad, los militares encarcelan a Perón en el 45, pero las manifestaciones populares lo liberan. Perón funda su propio partido con el que gana las elecciones 2 veces y gobierna del 46 al 55. En el primer gobierno, mientras Perón construía un gran estado de bienestar, su esposa Eva Duarte se encargaba de la ayuda directa, llegando a los lugares y sectores sociales a los cuales el nuevo estado no podía llegar. Eva trabajaba día y noche en el contacto directo con la gente. Besaba a los pobres, leía sus cartas, les entregaba máquinas de coser, ropa, frazadas, juguetes, bicicletas, inauguraba todo tipo de obras. A la par, tejía una alianza cada vez más fuerte con los sindicatos, con la CGT, y se volvía la promotora de leyes de avanzada, como por ejemplo la del voto femenino del 47. En el 47, Eva realiza una gira por varios países de Europa, incluida la España de Franco. Ahí gana renombre internacional y cuando vuelve a su país ya es definitivamente una figura consagrada. Eva se irá convirtiendo poco a poco en Evita. Va a ir asumiendo mayor protagonismo a la vez que su discurso político se radicaliza. Este cambio político es acompañado por un cambio estético. Irá abandonando los trajes cargados y brillosos, esos que vemos en muchas fotos, y empezará a usar un trajecito sastre y un rodete en el pelo, la ropa de militante. Uh-huh. Ya para entonces, Eva y Perón son los íconos indiscutidos del movimiento y del Estado. Hay que decir que el peronismo practicó un fuerte y creciente culto a la personalidad. Perón y Evita serán endiosados en los medios de comunicación y en el sistema educativo, sobre todo desde el segundo gobierno de Perón, cuando ya el culto a la personalidad se intensifica a la par de la crisis económica y política. Acá hay una ley casi histórica y universal, que es que cuanto más débil se siente un régimen, más apela al personalismo, un régimen o un gobierno. Uh-huh. Para las elecciones del 51, los sindicatos y las bases peronistas promueven que Perón sea acompañado de la fórmula por Evita. Ella claramente desea la vicepresidencia, pero no llegará a ser candidata. ¿Por qué Evita no es candidata? Bueno, las razones son dos y se entrecruzan. Por un lado, los militares y la Iglesia le hacen saber a Perón que no la van a aceptar en el cargo de vicepresidenta. Si bien Perón tenía una relación un poco tirante con la Iglesia y el Ejército, todavía no había roto con estas instituciones. Por el otro, además, hay una razón mucho más fuerte, que es que Eva tenía cáncer de útero y no iba a vivir mucho más tiempo. El peronismo gana nuevamente las elecciones y Eva muere poco después de la asunción del general en julio del 52. La situación política se tensa, como ya sabemos. En el 55 se da el golpe de Estado que derroca a Perón y que lo envía al exilio. Él regresa a la Argentina en el 73, año en el que gana la presidencia con más del 60% de los votos, pero muere el año siguiente, en el 74. Habiendo hecho este repaso más que fugaz por la historia de ambos,
Vamos a hablar ahora de la naturaleza política y humana de Perón y Evita y a trazar similitudes, pero sobre todo diferencias entre estas dos figuras. Perón fue hijo natural, en tanto su padre y su madre no estaban casados al momento de su nacimiento. Esto sin duda no era muy bien visto en la época. Pero peor es la situación de Eva. Eva viene al mundo siendo hija ilegítima, bastarda. Feynman, José Pablo Feynman, analiza la bastardía partiendo de Sartre y nosotros lo tomamos ahora para decir que Eva, al contrario de la oligarquía argentina, no tiene apellido, no tiene historia ni linaje. ¿Qué es la oligarquía? Bueno, la oligarquía es justamente lo contrario. Es un grupo cerrado de familia con apellidos distinguidos, con sangre noble, se casan entre sí y se reparten y se heredan todos los beneficios. Son familias ilustradas cuyos orígenes, si uno los rastrea, siempre se remontan a los próceres de la patria. Estas familias son las dueñas del campo, de la tierra y de las tradiciones. En definitiva, son la patria. Eva es todo lo contrario a un oligarca. No solo nace sin beneficios, sino que nace maldita. Es una provinciana, hija de una costurera anónima y sin padre. Y además es actriz, lo cual ser actriz en aquella época era como decir que era una prostituta. Una ramera, el término que ya ha caído en desuso. Por eso el odio entre la oligarquía argentina y Evita será un odio correspondido. Eva es la mujer bastarda que representa a los bastardos de la sociedad y partiendo de tal condición se va haciendo un nombre y un lugar en el mundo. Su vida será una lucha por darse su propio ser, por construirse como figura y por ser finalmente reconocida. Y esta lucha la emprende tirando consigo a los que no eran reconocidos en la sociedad. Perón, en tanto, se vuelve militar de jovencito. Y entonces pasa a integrar la nación y el Estado, el ejército, una de las instituciones de la nación. Claro. Y así es que obtiene reconocimiento. El cargo de militar en esa institución le otorga un lugar en la sociedad. Hay otra diferencia fuerte entre Perón y Evita, que es la formación intelectual y política. En tanto militar, Perón había estudiado muchísimo, era un tipo intelectualmente muy formado, había viajado por el mundo, había aprendido, había conocido. Y Eva, en cambio, no tenía absolutamente ningún tipo de educación formal. Ella dio un salto directo desde el arrabal a dirigir el Estado, sin intermediación alguna. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, Perón tenía mucha capacidad en el arte de la negociación. Era más paciente y más calculador. Eva, por el contrario, era intransigente. No había pasado por ese proceso por el que pasan todos los políticos antes de llegar a la cima del poder, proceso en el cual se van moderando y volviendo cautos gracias al contacto con otros políticos y sabiendo sobre todo quiénes son los que tienen el poder. Por ello, la naturaleza de Eva es una naturaleza extremista e intransigente, mientras que Perón siempre buscará negociaciones y, si se puede, incluso consensos. Otra diferencia es que en el esquema de Perón, el pueblo, la clase trabajadora, es un actor más dentro de lo que él llama la comunidad organizada. Perón hablaba de una comunidad organizada en la cual el Estado armonizaba los intereses de todos. Ese todos incluía a los trabajadores, pero no se refería solo a los trabajadores. Si bien es cierto que Perón dirá, bueno, yo soy el primer trabajador, a mí lo que más me importa es la clase trabajadora, su idea de sociedad incluía mucho más que los trabajadores. En el caso de Eva, las referencias eran siempre al pueblo, al cual convierte en el destinatario único de sus discursos y sus políticas. Ella invierte la lógica de la oligarquía y dice que la patria es el pueblo. La patria ya no son los militares, ni el ejército, ni no es la iglesia, no son los terratenientes. La patria es el pueblo. Asegura que los mejores días llegarán, abro comillas, cuando todos sean trabajadores, cuando todos vivan del propio trabajo y no del trabajo ajeno. Y es más, asegura que todo explotador es enemigo del pueblo. Estas frases se pueden encontrar en Mi mensaje, que es un texto que escribe ella poco antes de morir, que es un texto bastante radical y descarnado, si se quiere. Además, Eva rechazaba lo que ella llamaba los altos círculos. Odiaba a las jerarquías militares, eclesiásticas y políticas y solo confiaba en las masas. Digo odiaba y parece como un poco infantil decir amaba y odiaba, pero en realidad ella también en Mi mensaje dice, mi corazón tiene solo dos sentimientos que son el amor y el odio. Así que ella efectivamente odiaba a las jerarquías militares, eclesiásticas y políticas. ¿Qué decía? Decía que los círculos políticos se llenaban de tipos que se volvían oligarcas y se olvidaban del pueblo. Que los jefes religiosos se dedicaban a sus lujos y se olvidaban de Cristo, y que los militares terminaban oprimiendo al pueblo al cual decían defender. Mientras que Perón, que era un militar, era un tipo que gustaba de las jerarquías, de las élites de poder. Era parte justamente de esas élites de poder. Al respecto, hay un episodio muy interesante que tuvo lugar poco antes de la muerte de Eva Perón y que implicó que ambos se enfrentaran. Perón confiaba en el ejército y en que los militares no lo iban a derrocar. Eva, por el contrario,
le dice que tiene que armar al pueblo para enfrentar el golpe de Estado que es inminente y que, bueno, se terminó concretando. Eva no le hace caso y llega a comprarle al príncipe de Holanda 5.000 pistolas automáticas y 1.500 ametralladoras que trae de Canuto y que reparte entre trabajadores. Se las da a la CGT para formar milicias obreras. Pero Perón se entera de esto y, bueno, y desarma el plan, lo desactiva, le saca las armas a la CGT. Perón creía en el mando, en el orden y en las instituciones de la patria. Y Eva solamente creía en el pueblo. Ella llegará a decir, acá los únicos puros son las personas que integran el pueblo y la clase trabajadora. Todos los demás, le dice Perón, te van a traicionar. Uh-huh. Ambos, Perón y Evita, son claramente autoritarios. Lejos estamos de decir que el peronismo es fascismo, es algo que vamos a hablar un poco más adelante, o que se trató de un régimen totalitario, término que tampoco se aplica. Además hay que recordar que Perón siempre fue mayoritariamente respaldado por la sociedad y que estuvo asediado por grupos de poder no muy democráticos. Pero bien, el primer peronismo, igual pese a todo esto, fue autoritario. Construyó una implacable división pueblo-oligarquía con claros amigos y claros enemigos y puso todo el peso del Estado en la defensa del proyecto propio y en el silenciamiento de los adversarios. Ahora, desde la historia, ¿qué pasa? Desde la historia, el autoritarismo de Perón se ve como un rasgo fascista propio de todo buen milico. Perón es un milico. En cambio, el autoritarismo de Eva, tanto ayer como hoy, es tomado como una especie de simpática venganza de clase y por eso no es tan condenado. Cuando Eva le cierra la sociedad de beneficencia a las señoras de clase alta, o cuando aprieta a empresarios para que le den dinero para su fundación, o cuando insulta a los medios opositores, despierta las simpatías de las masas. Porque, ¿qué pasa? Actúa como la persona maltratada que desde el poder maltrata a quienes fueron sus verdugos y son a la vez los verdugos de las mayorías, como de los bastardos como ella. Era el icono de la sed de venganza, digamos. Era el icono de la sed de venganza y esto permite que se le perdonen un montón de cosas que no se le perdonan a Perón, hablando en términos históricos. Evita, además, tuvo la gracia de una muerte temprana, si se me permite la expresión que puede sonar un poco macabra. Murió a los 33 años, la edad de Cristo, y murió sufriendo mucho. Uh-huh. Todo esto le da obviamente una aura mística a su figura, porque también murió en la gloria, en el momento dorado de su vida. Pensemos que Eva Perón solo estuvo en la escena pública durante 6 años, en la escena política. Solamente en 6 años ella se construyó como una figura política partiendo de cero y llegó a ser la figura número 2 del Estado y marcó tanto la historia de Argentina que aún hoy se la recuerda y es muy difícil ir a Argentina sin que alguien te hable de Evita o ver alguna imagen de Evita. Imaginemos lo impresionante que habrá sido la figura en aquel momento. Y como símbolo incluso más que Perón al día de hoy, ¿no? Como símbolo en términos cuasi religiosos, lo que como decimos, símbolo místico, claro. La gente le reza a Evita. Sí. Y no le reza a Perón. Sin duda eso responde también a su fallecimiento tan temprano, porque no se le asocia a la segunda parte, digamos. Ahora ahí vamos a eso. Bien. Perón, en cambio, ¿cómo murió? Murió ejerciendo el poder, pero ya muy viejo, claro. Mal rodeado, puteado por muchos de sus seguidores y en medio de una gran inestabilidad social, económica y política. Algunos creen que la edad vuelve conservadora y reaccionaria a la gente. Yo no voy a decir que esto es así o que no, pero parece evidente que cuanto más vive uno tiene más posibilidades de cometer errores y de caer en contradicciones. Yo por eso siempre le digo a la gente que es bravo hacerse un tatuaje de alguien que todavía está vivo, ¿no? Es preferible. Porque nunca sabés cuándo qué es lo que puede hacer. Claro, es una... Esperá que se muera, por lo menos. Espera que se muera. Mejor tatuarse Evita, entonces. Sí, Evita, claro. No, tatuarte a Cristina. Vos si yo la amo, Cristina, así que me la voy a tatuar. Y después, ¿qué sabes? Si dentro de 10 años... A Néstor ya se puede. A Néstor ya se lo puede tatuar. Exactamente. Como sea, Perón fue un tipo complejo, cargado de contradicciones y que pasó por diferentes etapas políticas, lo que hace que hoy sea atacado o querido de apartes. Claro. Cada uno toma o deja el momento de la frase de Perón que más le conviene, pero rara vez se reivindica a Perón en su totalidad. Nadie está de acuerdo con el 100% de Perón. Claro. En cambio, Eva fue una persona más lineal. No tiene demasiadas facetas. O se la quiere o se la odia, o se la reivindica o se la rechaza en su conjunto. Uh-huh. Ahora bien, hay que decir otra cosa también. Es fácil el discurso que carga de virtudes a Eva y de duros cuestionamientos a Perón. Pero no hay que olvidar que ellos fueron un matrimonio político, con diferencias, por supuesto, como las tiene todo matrimonio, pero un matrimonio político al fin. El mejor Perón quizás se pueda encontrar en el primer peronismo. Razón por la cual muchos dicen que el general fue lo que fue gracias a Eva, algo que todos habremos escuchado alguna vez. Uh-huh. Pero para ser justos también hay que decir que Eva fue lo que fue gracias a Perón. Perón, un coronel prestigioso y conservador, se casó con una actriz que era hija ilegítima, a la cual además le dio poder y le permitió ejercer el poder. De esta manera, Perón incurre en lo que seguramente sea uno de los hechos más rebeldes y revolucionarios de toda su vida.
Esto para que veamos que también el amor juega un papel importante en la historia de la humanidad. En el próximo capítulo vamos a hablar de los enemigos de Perón y de Evita y también de los enemigos del peronismo en general. Me refiero a los antiperonistas. Os rapazes peronistas, todos unidos triunfaremos e como sempre daremos grito de coração, viva Perón.